El helicóptero vibra en el aire frío de la montaña. Las hélices ya están girando al máximo. Los pilotos gritan que el tiempo se acaba, que la niebla volverá en cualquier minuto. Un asesor extiende la mano hacia la puerta y suplica: «Presidenta, tenemos que irnos ya. La cumbre no puede empezar sin usted». Y ahí, en medio del ruido ensordecedor, Claudia Sheinbaum hace algo que ningún manual de protocolo explica. Da un paso atrás, se baja del estribo del helicóptero, mira al jefe de seguridad y al piloto y dice: «Este helicóptero no despega vacío. Si vuelve al aire, vuelve cargado de médicos, medicinas y equipos para este pueblo. Yo de aquí no me muevo hasta que eso ocurra». Lo que verás en unos segundos no es una escena de película, aunque lo parezca. Es la historia de cómo una presidenta, camino a una cumbre de líderes latinoamericanos, terminó montando un centro de crisis en un pequeño pueblo de montaña del que nadie, absolutamente nadie, tenía pensado hablar en ese lujoso salón de conferencias. Y lo más impactante no es el aterrizaje forzoso. Lo verdaderamente incómodo para muchos fue la decisión que tomó después. Horas antes, el día había empezado como empiezan los días de las grandes cumbres. Alfombras rojas, banderas alineadas, discursos ya escritos antes de ser pronunciados. Los autos oficiales avanzaban en caravana hacia la base aérea, mientras las cámaras seguían cada gesto, cada saludo, cada sonrisa ensayada de los jefes de Estado. En una de esas caravanas iba Claudia. Desde la ventana, el paisaje cambiaba. Ciudad, periferia, luego montañas. En su regazo, una carpeta con gráficos de desigualdad, estadísticas de acceso a salud, mapas de zonas rurales sin clínicas. Era, supuestamente, parte de lo que iba a decir en el estrado de la cumbre. El piloto había sido claro antes de despegar. Hay pronóstico de niebla espesa en la cordillera. No es imposible volar, pero tendremos que estar listos para cualquier desvío. Nadie imaginaba lo literal que sería esa frase. Los helicópteros despegaron uno tras otro, cargados con presidentes, cancilleres, asesores, periodistas y la típica sensación de que lo importante iba a ocurrir allá arriba, en el salón de conferencias, no abajo, en el territorio. Pero a mitad de camino, la cordillera decidió imponer sus propias reglas. La niebla se cerró como una cortina densa, blanca, agresiva. El piloto subió la voz: «Perdemos visibilidad. Hay que descender. ¡Ya!». En cuestión de minutos, lo que era un vuelo de rutina se volvió maniobra de emergencia. Los helicópteros buscaron el primer claro posible en medio de las montañas y lo encontraron. Un pequeño valle, un pueblo que no salía en los briefings de diplomacia ni en los dossiers de protocolo. Aterrizaron en un terreno de fútbol de tierra, improvisado en el corazón de un caserío. El silencio del pueblo se rompió con el estruendo de las hélices. Las puertas se abrieron y de pronto la élite política de toda una región puso el pie en un lugar donde la mayoría de sus habitantes nunca había visto de cerca un hospital moderno. Aquí llega el primer choque, y llega rápido. Mientras los equipos de seguridad se apresuraban a montar cordones y vallas, algunos líderes hicieron lo que han aprendido a hacer toda su vida: pedir comodidad. ¿Dónde está la carpa VIP? Necesitamos calefacción, café, conexión segura de internet. Que la prensa no nos filme en estas condiciones, por favor. Como si la montaña y el barro fueran un simple error logístico que había que ocultar. Claudia, en cambio, hizo algo distinto.
No preguntó por la carpa, preguntó por la gente. ¿Quién vive aquí? ¿Dónde está el centro de salud? ¿Quién es la autoridad del pueblo? Mientras algunos se refugiaban bajo mantas gruesas y revisaban sus celulares buscando señal, ella se bajó del helicóptero sin prisa, con la mirada fija en las casas de techo de lámina, los caminos de lodo, los niños que miraban desde lejos, curiosos y desconfiados. Lo que verás a continuación explica por qué, para algunos, ella es incómoda. Porque no solo habla de desigualdad con gráficas, la pisa con los zapatos. Guiada por un líder comunitario, Claudia caminó hacia la pequeña construcción que llamaban Centro de Salud. Era un edificio bajo, con pintura descascarada y un letrero torcido. Adentro, un par de camillas viejas, un refrigerador vacío, estantes con huecos donde deberían estar los medicamentos. Llega médico una vez por semana si hay suerte, le dijo una señora mayor, con la mirada cansada. Cuando el camino no se derrumba. En el pasillo había una madre con su hija en brazos, con fiebre. Un anciano con tos crónica, sin oxígeno, sin diagnóstico. Historias que rara vez llegan a la mesa de las cumbres, aunque sus títulos hablen de cooperación regional y desarrollo inclusivo. En ese momento, la cumbre dejó de ser una idea abstracta y se volvió una pregunta incómoda, clavada en la mente de Claudia. ¿De qué sirve hablar de integración si no podemos siquiera garantizar que este pueblo tenga un médico de guardia? Y aquí viene el siguiente choque. Esta vez, entre dos visiones de liderazgo, la que busca la foto en el escenario y la que se ensucia las manos en el barro. Mientras ella recorría el pueblo, los mensajes empezaron a llegar. Por radio, por teléfono satelital, por cualquier canal disponible. Presidenta, se está evaluando retomar el vuelo en cuanto levante la niebla. La organización de la cumbre insiste en que todos los jefes de Estado estén presentes en el inicio de la sesión plenaria. Están preparando una declaración conjunta. Su firma es clave. La presión subía. Y sin embargo, sus ojos seguían en las mismas cosas. La farmacia vacía, la ambulancia averiada, el maestro que le contaba cómo varios alumnos caminaban horas para llegar a clases. En lugar de esperar bajo una carpa, Claudia dio una orden simple a su equipo. Dejen de comportarse como comitiva y empiecen a comportarse como brigada. Vamos a hacer un levantamiento rápido de necesidades, aquí mismo, hoy. Los periodistas que la acompañaban pensaban que sería una escena breve, algo de color, antes de volver a la cumbre. No sabían que estaban a punto de documentar el momento en que un aterrizaje forzoso se convertía en un punto de no retorno para la narrativa de toda una región. Antes de seguir, haz algo ahora mismo. Dale a suscribirte, deja tu like y escribe un comentario para que esta historia no se pierda en el algoritmo y llegue a más gente. Hazlo ya y volvamos a la montaña. Su equipo se dispersó por el pueblo con libretas, cámaras, celulares. No para tomar fotos bonitas, sino para hacer lo que durante años se había postergado. Escuchar con detalle. Agua potable. Camino transitable todo el año. Consultorio con médico permanente. Medicamentos básicos. Conexión estable para que los jóvenes pudieran estudiar en línea cuando la escuela cerraba por derrumbes. En menos de una hora tenían una lista. No perfecta, pero real. Con nombres, edades, enfermedades, tiempos de traslado, historias. Esas historias que no suelen aparecer en las declaraciones finales firmadas al final de las cumbres,
llenas de adjetivos y vacías de compromisos concretos. Y entonces, cuando parecía que el día se limitaría a esa inspección improvisada, llegó el mensaje que lo cambiaría todo. El control aéreo informa que la niebla empieza a levantar. Tenemos una ventana limitada para despegar y llegar a tiempo a la cumbre. Los equipos de seguridad se activaron de nuevo. Los asesores empezaron a recoger papeles, a cerrar maletines. Alguien comentó, casi aliviado: «Qué experiencia tan curiosa, ¿no? Pero bueno, ahora sí a lo importante». Lo que nadie esperaba era que, para Claudia, lo importante ya no estaba en la cumbre. Estaba a su alrededor. Mientras los otros líderes caminaban de vuelta a los helicópteros, uno de ellos bromeó: «Contaremos esta anécdota en la cena de gala. ¿Se acuerdan cuando aterrizamos en ese pueblito?». Ella no se rió. Miró al jefe de seguridad, al piloto, a su equipo de salud, y lanzó la frase que rompió el libreto: «No vamos a tratar este pueblo como una anécdota. Vamos a tratarlo como prioridad». Fue entonces cuando comenzó la verdadera tensión. Un asesor, nervioso, se le acercó. «Presidenta, si no llega a la sesión inaugural, la lectura mediática será muy complicada. Dirán que es irresponsable, que improvisa, que no respeta el protocolo». Ella respondió sin levantar la voz: «Peor lectura mediática es hacer como que no vimos lo que acabamos de ver. ¿Quieres que te repita cuántos niños con neumonía sin atender encontramos solo en estas 2 horas?» El asesor calló. No tenía respuesta que no sonara cínica. Aquí viene otro punto de giro. Porque no se trata solo de quedarse o irse, sino de usar el accidente como oportunidad para cambiar la lógica de una cumbre entera. Claudia tomó el teléfono satelital y pidió línea directa con su equipo de gobierno en la capital. «Necesito que el Ministerio de Salud, el de Comunicaciones y el de Desarrollo Social se sienten juntos en este instante. Les voy a dictar, desde un pueblo en la montaña, un plan de intervención urgente. Y quiero que quede registrado que nace hoy, aquí, no en la cumbre». Mientras hablaba, pidió prestada una aula de la escuela. En el pizarrón, empezó a dibujar lo que, en cuestión de minutos, se convirtió en un pequeño centro de crisis. Zona de triage médico en el patio. Inventario de medicamentos disponibles y faltantes. Uso del helicóptero no solo como transporte de autoridades, sino como puente aéreo para suministros durante las siguientes 48 horas. Coordinación con ingenieros de caminos para evaluar el estado de la ruta principal. Los líderes del pueblo miraban incrédulos cómo, en el lugar donde sus hijos aprendían a leer, ahora se organizaba una respuesta de emergencia que nadie jamás les había prometido. Uno de ellos, con gorra gastada y manos de campesino, le preguntó: «¿Y usted, presidenta, se va a acordar de nosotros cuando regrese a la ciudad?». Ella se detuvo. Hay preguntas que pesan más que cualquier discurso opositor. «Por eso mismo no me voy ahora», contestó. «Porque si me voy hoy como si nada, usted tendría razón en dudar. Este lugar no va a ser solo nota de color, va a ser punto de partida, pero lo realmente explosivo aún no había llegado. Estaba por llegar en forma de una orden seca del control aéreo. Último aviso: si los helicópteros no despegan en 10 minutos, se cierra la operación por seguridad». El tiempo se comprimió. Había que decidir. Los demás jefes de Estado subieron a las aeronaves, resignados a llegar un poco tarde, pero decididos a estar en la foto.
Los pilotos miraron a Claudia esperando el gesto que siempre termina llegando en estos casos. La señal de subir, abrocharse el cinturón y seguir el programa previsto. Ese gesto no llegó. En lugar de eso, llegó otro. Un movimiento de cabeza hacia los médicos de su comitiva. Suban ustedes con la primera carga de cajas y equipamiento. Este helicóptero vuelve, pero no para llevarme a la cumbre primero, sino para traer lo que este pueblo necesita. El piloto dudó. Presidenta, con todo respeto, el plan de vuelo está autorizado para transportar autoridades, no carga médica. Ella respondió con una frialdad que solo da la certeza moral. Entonces actualicen el plan de vuelo. La autoridad que viaja ahora es la necesidad de esta gente y va en esas cajas. Lo que pasó después hizo ruido en todos lados. En el salón de la cumbre, en los pasillos de la prensa, en los chats privados de los asesores. Pero en ese preciso momento, en medio del frío de la montaña, solo una cosa importaba: que el helicóptero despegara, hiciera el viaje de ida a la ciudad y regresara no con políticos, sino con médicos y material. Antes de contarte qué ocurrió cuando ese helicóptero regresó, haz algo simple. Comparte este video, dale like ahora mismo y suscríbete. Así estas historias de liderazgo que se escriben lejos de los reflectores no se quedan solo aquí. Hazlo y volvamos a la escena. El helicóptero se elevó entre la niebla, esta vez con una carga distinta. En la cancha de tierra se quedaron el pueblo entero, el equipo de la presidenta y la propia presidenta, sin carpa VIP, sin alfombra, sin discursos impresos. Solo con un pizarrón lleno de flechas, tareas y plazos. En la cumbre, la silla de México permanecía vacía cuando empezó la sesión inaugural. Las cámaras enfocaron ese espacio con cierta incomodidad. Algunos colegas preguntaron en voz baja: ¿dónde está? La respuesta oficial fue diplomática. Tuvo una situación imprevista en ruta. Se unirá a la sesión más tarde. Lo que pocos sabían era que en ese mismo instante, Claudia estaba supervisando cómo se organizaban turnos de atención médica bajo un toldo improvisado. Cómo se acondicionaba una sala en la escuela para usarla como consultorio. Cómo se enumeraban las casas para no dejar a nadie fuera del censo sanitario. Entonces llegó la segunda oleada de críticas, esta vez a través de mensajes encriptados, columnas de opinión adelantadas, comentarios de pasillo. Irresponsable sacrificar una cumbre por un gesto populista. Todo esto podría haberse hecho después. Primero era el escenario internacional. Está confundiendo prioridades otra vez. Pero lo más fuerte todavía no había ocurrido. Horas más tarde, el helicóptero regresó. Esta vez, al abrirse la puerta, no bajaron trajes ni corbatas. Bajaron cajas de vacunas, sueros, antibióticos. Bajaron médicos jóvenes con mochilas grandes y ojeras, pero con esa mirada de quien sabe que está donde debe estar. El pueblo, que al principio había recibido los helicópteros con curiosidad y distancia, ahora los recibía con aplausos. No porque llegara una autoridad, sino porque llegaba algo que no veían casi nunca: una respuesta rápida. Uno de los médicos se acercó a Claudia y le dijo, casi sin pensarlo: Presidenta, nunca nos habían mandado así, tan directo. Siempre hay papeleo, filtros, esperas. Hoy solo nos dijeron: suban, la presidenta los necesita en la montaña. Ella sonrió apenas. Sabía que ese hoy no era suficiente, pero también sabía que hay simbolismos que, bien utilizados, rompen inercias de años.
Al final del día, cuando los niños ya dormían y los médicos seguían revisando pacientes con linternas, llegó la llamada de la cumbre. Presidenta, los otros líderes han escuchado lo que ha hecho. Algunos están molestos, otros intrigados. Hay quienes proponen que esta experiencia se incluya en la declaración final, como ejemplo de compromiso con la base social. ¿Quiere enviar algún mensaje? Claudia habló pausado, sin adornos. Digan que hoy entendimos una cosa. Ninguna declaración de cumbre tiene valor si no se puede leer en voz alta en un pueblo como este, sin que suene a burla. Si quieren poner algo en el texto final, empiecen por incluir un compromiso medible con los pueblos que, como este, no existían en su agenda, hasta que un helicóptero se vio obligado a caer aquí. Hubo silencio al otro lado de la línea. Las palabras que incomodan no siempre reciben aplausos inmediatos. A veces reciben algo más valioso: vergüenza. Los días siguientes fueron una mezcla de logística, política y humanidad. Camiones del ministerio comenzaron a llegar con más suministros. Ingenieros inspeccionaron el camino y trazaron un plan de refuerzo. Técnicos instalaron una antena para mejorar la conexión. Pero lo más importante no se midió en presupuesto ni en comunicados. Se midió en confianza. La próxima vez que la presidenta habló en un foro internacional, varios recordaron el episodio del aterrizaje forzoso. Algunos lo mencionaron como crítica, otros como ejemplo. Ella lo utilizó como punto de partida didáctico. Nos reunimos mucho en salones llenos de banderas y micrófonos, pero la legitimidad de lo que decidimos ahí se prueba en lugares que no salen en los mapas de las cumbres. En un pueblo de montaña, en una clínica vacía, en un camino de barro. Un helicóptero puede aterrizar por accidente en esos lugares. Un líder no se queda por accidente. Se queda porque entiende que su trabajo está allí. Esa es, al final, la lección incómoda de aquella niebla en la cordillera, que la verdadera cumbre no siempre está donde dice el programa. A veces está donde la realidad obliga a aterrizar de golpe. Y mientras algunos siguen obsesionados con llegar puntuales a la foto, otros prefieren llegar tarde, o ni siquiera llegar, si eso significa que un pueblo deja de ser un punto gris en el mapa y se convierte en prioridad. Si quieres que más personas escuchen historias de liderazgo que no caben en un titular fácil, quédate en este canal. Suscríbete, comparte este video y deja tu comentario contando qué crees que define de verdad a un líder. La silla que ocupa en una cumbre, o el barro que se queda pegado en sus zapatos cuando decide no salir corriendo hacia el helicóptero.